Estaba de camino a la playa con mi novia. Hemos venido a un sitio precioso de aquí, de la provincia de Alicante. Estamos de vacaciones. Como yo ya os he dicho, creo en algún vídeo, vivo en Lisboa. Y estábamos escuchando un programa de radio en el que se hablaba del tema de las donaciones de órganos y un caso en particular excepcional de un donante altruista. Un donante altruista es alguien que dona un órgano, en este caso sí un riñón, que es de los pocos órganos que tenemos dos y que extirpando uno se puede sobrevivir. Un donante que no conoce el destinatario, el receptor de su donación, ¿no? Y bueno, le han hecho una entrevista a este chico, se llamaba Adrià, y le han preguntado las razones por las cuales él ha decidido tomar esta decisión, que no compromete su vida, pero que en el largo plazo, ahora mismo es un chico joven y puede perfectamente con un solo riñón sobrevivir sin ningún problema, sin ningún tipo de consecuencia secundaria, pero sin duda en el largo plazo, bueno, pues su vejez tal vez no tenga tanto bienestar como podría si no hubiese hecho tal donación. El chico era un donante habitual de sangre y de médula, parece ser. O he entendido, o he querido entender, que era un donante habitual. Y en una de sus visitas para hacer la donación de sangre, descubrió la posibilidad de donar órganos de manera altruista y se decidió. Las razones: una fe cristiana que quería llevar a un siguiente nivel. Quería emular el ejemplo de Cristo, decía, compartiendo, llevando su devoción por el otro, por los otros, a un paso superior del que supone ya la donación de sangre, ¿no? Que bueno, es cierto que en un día ya está recuperado, pero bueno, si lo haces recurrentemente, estar donando sangre, pues además del tiempo que implica, y en fin, que implica un esfuerzo y un control, y es un acto altruista que mejora nuestra sociedad sin duda, ¿no? Y aquí está la cuestión que yo quería sacar en este vídeo, en estas ideas que se me han ocurrido mientras escuchaba, ¿no? Él, debido a su filosofía de vida, en este caso basada en la fe cristiana, ha querido sacrificar una parte de sus recursos y de su tiempo para un bien potencial a una persona desconocida, que posiblemente va a poder continuar viviendo gracias a su gesto, ¿no? A su gran gesto. Pero todo ello está mediado por una ideología determinada, que es el cristianismo, bueno, una ideología, una religión, un sistema simbólico, con una metafísica asociada, que distribuye una jerarquía de valores en el mundo y que imprime en la conducta de las personas que profesan la fe cristiana una serie de valores que vertebran una cosmovisión, un hacer en el mundo también, un ethos, un camino, un pathos. Es decir, un sistema abstracto de valores, jerarquizado, conduce la decisión de una persona al punto de poner en riesgo su propia vida en una situación de aparente innecesidad. Pone en riesgo su propia vida porque una intervención quirúrgica para extirpar un órgano, sin duda, lleva asociado un riesgo, porque además su vida va a tener potencialmente mayores riesgos que si no se hubiese sometido a tal intervención. Y todo ello, como digo, en pro de unos ideales sostenidos en una fe, en una metafísica, en unos valores determinados. Mi novia me está mirando y está pensando, este tío, ¿en qué momento empezó una relación con el tío este que se graba diciendo vete a saber qué, ¿no? Bueno, ella muchas cosas las entiende, muchas otras yo creo que debe de pensar que estoy loco, como digo. Pero esa abstracción,
esa abstracción, voy a sentarme por aquí, esa abstracción es un constructo humano, está fundamentado en algo trascendental a nuestras posibles concepciones. Esa abstracción se sustenta en algo sólido. Hay una idea que en las últimas décadas se ha discutido bastante. Se popularizó sobre todo a través del libro de Sapiens, de Harari, pero bueno, es una idea, como digo, archiconocida. El ser humano está hecho para convivir con agrupaciones, colectivos humanos, de hasta 120 personas. Esa es la cifra en la cual se puede desarrollar una vida comunitaria directa y producirse un reconocimiento cotidiano de todas las personas de esa comunidad. 120. Es decir, básicamente como si fuéramos clanes de chimpancés. Sin embargo, a través de la creación de sistemas abstractos como las religiones, hemos conseguido trascender los límites de la convivencia más allá de esos 120 individuos que se estima que es el máximo con el que podemos convivir de manera consciente, reconociendo la personalidad y la identidad de esas personas, ya con dificultades. Por eso digo que es el límite. La religión, a través de esos sistemas de valores y esa distribución de importancia en las cosas del entorno, permite la autoidentificación de los individuos que comparten tal religión, cualquiera que sea, sobre todo las religiones de la trascendencia, como es el caso del cristianismo, porque hay muchos tipos de religiones, y permiten una entrega a esos valores que sobrepasan el reconocimiento de las personas de tu vida cotidiana directa. Por eso, personas como Adrià son capaces de, mediante esas abstracciones, sacrificar su bienestar por un bien mayor, pero que es un bien que no va a vivir él directamente. Él no sabe quién va a recibir su riñón, él no sabe si efectivamente esa persona va a sobrevivir, si esa persona es una buena persona o una mala persona, porque una mala persona que tiene un accidente, o incluso un criminal que tiene un accidente o necesita de un trasplante, va a ser atendido. Está así establecido por nuestros principios legales, que están basados en el altruismo también, una herencia en este caso, el cristianismo, que es nuestra base metafísica, a través de la cual hemos construido nuestro código civil, etc. No existe ética sin metafísica. No existe ética sin una cosmovisión y una distribución de importancia de las cosas del mundo, ¿no? Y nuestros códigos civiles, por mucho que se hayan hecho con una inspiración ilustrada, atea y secular, han heredado toda esa serie de principios cristianos. Pero bueno, la cuestión es que ese sistema abstracto, que en este caso es el cristianismo, ha permitido a esta persona llevar un acto de altruismo pleno hacia una persona que desconoce, que por lo tanto rompe con nuestras limitaciones impuestas por nuestra condición de primates que viven en agrupaciones de máximo 120 individuos. Y aquí está la cuestión. A todos nos parece un acto heroico el que ha hecho este chico, Adrià. Por un lado podría ser insano, podría ser una locura, pero por otro lado, esa locura destinada hacia unos fines que sabemos que nos llevan a la mayor autopreservación como colectivo, nos resulta heroico. El héroe es quien se entrega por la comunidad. Esa es la definición del héroe, el que sacrifica su bienestar para un bien superior social. Y en este caso, este tipo de actos cotidianos, ni cotidianos ni mundanos, sino al alcance de nuestra mano, quería decir, pueden ser heroicos tanto como los de una película de un superhéroe de Marvel, si entendemos la renuncia como ese sacrificio personal, ¿no? En definitiva, emulando, como dice Adrià, un arquetipo que para el cristianismo es la idea de Cristo.
Pero, ¿qué pasa con esas abstracciones? Que pueden ser erradas, es decir, los sistemas de creencias son constructos, son, por lo tanto, como digo, abstracciones, son sistemas simbólicos, en definitiva, pueden fundamentar también conductas equivocadas. Y aquí está el principal conflicto, ¿no?, del relativismo, el multiculturalismo, etc. Y en general, el principal conflicto de la ética, que es decir, si hay algo tangible en lo cual podamos enraizar los valores y la legitimidad de tales valores en un grupo social o para nuestra especie, porque el cristianismo es universalista y por lo tanto, ahora en términos de especie, aunque no lo haga en términos biologicistas, pero en términos prácticos así es, se refiere al Homo sapiens. Ahí está la gran dificultad, ¿no? Que para trascender el altruismo y la cooperación más allá de nuestros 120 individuos tribales, necesitamos sistemas abstractos, pero no encontramos la forma de determinar cuándo un sistema abstracto es intrínsecamente superior a los demás y debe de ser el único que se impone, porque estos son decisiones totalmente binarias, es decir, o está bien o está mal ser donante de órganos de manera altruista. Si estamos hablando de altruismo, tiene que ser con independencia del resultado, es decir, de si la persona que va a recibirlo no solamente vas a conocerla o no, sino que finalmente va a sobrevivir o no va a sobrevivir. Tú eso no lo puedes saber, tú no puedes hacer cálculos racionales. El altruismo tiene que estar basado en algo que es ciego, que es una fe, por así decirlo. Y esa fe es esperanza, no es... Esa esperanza no es, ¿cómo definirlo? No es expectativa, ¿vale? Es distinto la esperanza de la expectativa. La esperanza no hace cálculos. La esperanza desea el triunfo del bien o el triunfo del sueño, pero no hace cálculos con respecto a cuánto se lleva. Y esa es la diferencia entre un pensamiento altruista basado en la fe y un pensamiento altruista basado en la razón. Un pensamiento altruista basado en la razón siempre depende del cálculo. Y cuando te pones a hacer cálculos, cuando te pones a hacer ajustes de rentabilidad, en muchas ocasiones el altruismo se inhibe. No se llega a trascender. El altruismo necesita de un punto de esperanza, un punto de fe en lo que venga. Y ese punto de fe en lo que venga, el cristianismo lo ha logrado articular simbólicamente. Y los sistemas morales que hemos ensayado desde la Ilustración, ya seculares, no han conseguido eso. Entonces, por eso yo creo que en gran parte se desintegra la sociedad, ¿no? Porque el empaste fundamental que permitía una cooperación en términos de civilización del cristianismo no era su teología en términos de su dogmática y en términos de su racionalismo, que lo tiene, ¿eh? Es una religión altamente racionalista el cristianismo, sino que era algo que trascendía eso, que era esa fe que, como en este caso vemos de manera clara, en el caso de Adrià, donante altruista de órganos, permitía ese empaste. De hecho, la propia legitimidad de los gobernantes y todo estaba basada en ese buen hacer. El gobernante tenía siempre, por lo menos de cara al público, luego en las sombras hacía lo que le salía del culo, como siempre hacen los poderosos, ¿no? Pero necesitaba de estar fundamentando sus acciones en todos esos buenos principios, presupuestos, ¿no? Y así también actuaban las personas. Y hablar de la fe era una buena forma de controlar colectivamente. Recordemos que la moral es la vigilancia colectiva. Pero hoy, en un escenario de libertad como el que vivimos, tiene más valor que personas como este chico hagan este tipo de actos, porque no existe coacción ni presión social para hacer este acto. De hecho, si no llega a ser porque le entrevistan para la radio, yo no me hubiese enterado. Y justamente estaba en el coche en ese momento y he puesto la radio, porque yo nunca escucho la radio fuera del coche, ¿no? Es decir, que este chico realmente va a vivir una vida totalmente anónima, a pesar de haber hecho un acto, como digo, heroico. Y como digo,
La complejidad es dónde fundamentamos esas metafísicas y esas éticas que son dependientes de esas metafísicas para poder determinar que algo es esencialmente bueno, y cómo podemos encontrar marcos comunes entre las múltiples metafísicas que existen en las múltiples culturas que practican distintos sistemas éticos. Esta es la gran dificultad a la que enfrenta la ética en la edad contemporánea, en la edad multicultural, en la edad abierta, en la edad comercial, y es el embrollo en el que estamos ahora. Así que yo no voy a resolver esto, pero simplemente quería plantear esta cuestión porque me parece que en acontecimientos como esta donación, creo que vemos claves de algo que vislumbra unos valores esencialmente trascendentales desde mi punto de vista y verdaderos y superiores en el sentido de con capacidad de trascender la mundanidad, ¿no? Así que bueno, hasta aquí esta reflexión en mi camino espiritual o filosófico interno, como queramos definirlo, que espero que os haya gustado y nada, no dudéis en suscribiros. Me voy para la playita, que me he desviado y he dejado a la novia allí atrás, así que me toca disfrutar un poquito, que estamos de vacaciones, y simplemente quería transmitir estas ideas y espero que os haya gustado. ¡Chao! Graba, graba. Ven, 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 ven. Qué regalo de la naturaleza, acabamos de tener.